Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo malo. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos muestra cómo el camino perfecto para seguir al Señor es la vivencia de la santa pobreza. Santa Clara, por otra parte, nos muestra, por medio de sus hijas, cómo ha sido la expansión de su orden a lo largo del tiempo y del espacio. Estemos a la escucha de la palabra del Señor, que ella sea la que nos inspire en el seguimiento del Maestro. Del Evangelio según San Mateo. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Nos encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, el capítulo de las parábolas. Como explicábamos en el programa anterior, una parábola es un relato en el cual el Señor nos muestra mediante imágenes una verdad más profunda y nos enseña a tomar opción por esta riqueza que supone el seguimiento de Jesucristo. Nos encontramos dentro de la explicación de la parábola de la cizaña. El trigo es la semilla buena, la cizaña es el símbolo de lo malo, de lo perverso, de aquello que aún no queriendo nos acompaña a lo largo de la vida. Toda una sugerente imagen de nuestra propia realidad personal, comunitaria y social. ¿Por qué no decirlo? Eclesial. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino y la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo y la cosecha es el final de los tiempos. Los segadores son los ángeles. Y aquí viene nuestra cita de hoy, siempre, como decimos, interesada, porque está a la base de la explicación de la pobreza de San Francisco que más adelante vamos a acometer. El Hijo del Hombre enviará a los ángeles y arrancará de su reino a todos los que obran iniquidad y todos los que producen escándalo. Dios, el todo bien, el sumo bien, el bien total, no puede permitir que la historia acabe mal, sino que aún permitiendo por la libertad del hombre el pecado en el mundo, al final de los tiempos todo lo malo será cegado, todo el mal será corregido, podemos decir también perdonado. El mal será arrojado al fuego y la justicia, los justos,
brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo está a la base para explicar la pobreza de San Francisco. Toda una imagen sugerente de la gracia, del pecado, de la debilidad y de la misericordia. Al final el Señor vencerá, siempre y cuando que nosotros tomemos la opción de encontrarnos con Él, de ser de Él y dejar que su reino habite en nosotros. El mejor camino, San Francisco nos lo dice, asumiendo la pobreza, viviendo nuestra pobreza y siendo totalmente del Señor. Si la alegría de los justos está en Dios, y en Dios y su gozo la verdad, me alegraré en adorar a mi Señor, por su amor, su luz y su bondad. Si la alegría de los justos está en Dios, y servirle es señal de humildad, me entregaré con el más perfecto amor, como fuego que se brinda a los demás. Dios es mi fuerza, Él mi esperanza, mi alegría y mi amor, la gloria a Él. San Francisco afirmaba que la pobreza era la reina de las virtudes. Leyenda mayor de San Buenaventura, referida a nuestro Padre San Francisco de Asís. Capítulo 7, punto primero, segunda parte, donde el autor incide acerca de la mejor virtud para vivir en el seguimiento del Maestro, que es la santa pobreza, con la cual se esposó el mismo San Francisco de Asís. Estemos muy atentos. Cuando Jesús vino al mundo, quiso presentarse pobre para colmar de riquezas a los hombres que viven en pobreza. No nació en palacio de oro, ni se vistió de belleza, antes bien desfigurado en la cruz fue desnudado. Frecuentemente evocaba, no sin lágrimas, la pobreza de Cristo Jesús y de su madre, y como fruto de sus reflexiones afirmaba ser la pobreza la reina de las virtudes, pues con tal prestancia había resplandecido en el Rey de los Reyes y en la Reina su madre. Por eso, al preguntarle los hermanos en una reunión cuál fuera la virtud con la que mejor se granjea la amistad de Cristo, respondió como quien descubre un secreto de su corazón: sabed, hermanos, que la pobreza es el camino especial de la salvación, como que fomenta la humildad y es la raíz de la perfección, y sus frutos, aunque ocultos, son múltiples y variados. Esta virtud es el tesoro escondido del campo evangélico, por cuya adquisición merece la pena vender todas las cosas, y las que no pueden venderse han de estimarse por nada en comparación con tal tesoro. Cuando Jesús vino al mundo, quiso presentarse pobre para colmar de riquezas a los hombres que viven en pobreza. No nació en palacio de oro, ni se vistió de belleza, antes bien desfigurado en la cruz fue desnudado.
Seguimos avanzando en el conocimiento de la pobreza según San Francisco. Volvemos a repetir una y otra vez que la pobreza es algo negativo, no querido por nadie. La pobreza es amada por Jesucristo en tanto en cuanto es capaz de paliar la pobreza de las personas más necesitadas, incluso de nosotros mismos, porque entendemos que la pobreza no es material solamente. Quizá las pobrezas interiores, no materiales, sean mucho más peligrosas que la pobreza material. San Francisco nos muestra el rostro de Jesucristo. Ahí es donde cifra su amor al Señor. Y el Señor se hizo pobre, pues yo quiero ser pobre. El Señor se hizo sencillo, yo quiero ser sencillo. El Señor me muestra la pobreza como un eficaz camino, una eficaz mediación para ser totalmente evangélico. Pues no solamente soy pobre, sino que me desposo con la pobreza. San Buenaventura, buen conocedor de la espiritualidad de San Francisco, nos muestra en este punto que el santo de Asís evocaba no sin lágrimas, es decir, desde el afecto, desde un corazón enamorado, evocaba la pobreza de Cristo Jesús. Muy bien, ese es su centro, pero avanzamos un paso más. Cada vez que San Francisco entra a meditar, a reflexionar, a encontrarse cara a cara con Jesús en su pobreza, lo hace con la pobreza de su Santa Madre. Es curioso este punto. San Francisco no disocia nunca la pobreza de Jesús de la pobreza de su Santa Madre. Y como fruto de sus reflexiones, afirmaba ser la pobreza la reina de las virtudes. Él lo tenía claro, pues con tal prestancia había resplandecido en el Rey de los Reyes, pero también en la reina, que era su madre. Interesante este punto, porque nos puede ayudar a vivir la pobreza desde un lado, si cabe, todavía más humano, más maternal, más del seguidor de Jesucristo y el miembro de la Iglesia. Vivir la pobreza como la vive Jesús, vivir la pobreza como la vive la Santísima Virgen María. Vamos a meditar este punto escuchando la siguiente canción. Menores, como María fue menor. Menores, como Cristo fue menor. El último, el servidor, el Salvador del universo fue menor. Menores, como María fue menor. Menores, como Cristo fue menor. El último, el servidor, el Salvador del universo fue menor. Acabamos de aprender y de señalar que cuando San Francisco mira a Jesucristo, particularmente queriendo vivir el don de su pobreza, siempre lo une a la pobreza de la Santísima Virgen María. Ya con esto teníamos un punto suficientemente extenso para haber meditado en este programa. Pero seguimos un poco adelante, terminando el punto 1 del capítulo 7, y nos encontramos a San Francisco como el formador de los hermanos. No vamos a caer en la tentación de decir que era el maestro, porque solamente uno es el maestro, que es nuestro Señor y Dios.
San Francisco pregunta a los hermanos que cuál es la virtud más importante por la cual se granjea la amistad de Cristo. Evidentemente, los hermanos, conociéndolo y conociendo el carisma, dijeron que era la pobreza. Y San Francisco, como quien descubre un secreto, como quien hace de todo esto una representación teatral en la cual podemos sacar lo que nos quiere mostrar, le dice a sus hermanos y hoy nos dice a nosotros: sabed, hermanos, que la pobreza es el camino especial de salvación que fomenta la humildad y es raíz de la perfección, y sus frutos, aunque ocultos, son múltiples y variados. No podemos añadir más a esta definición, a esta enumeración de las cualidades de la santa pobreza, tesoro escondido del campo evangélico, por la cual vale la pena vender todas las cosas y las que no se pueden vender han de estimarse por nada y por basura en comparación al tesoro que supone la pertenencia a Dios, el regalo de Dios mismo. Reconocemos el camino de la pobreza. No solamente insistimos en la pobreza material, sino sobre todo en la pobreza interior, en el deseo de hacerse pobres, sencillos, humildes, caritativos, obedientes, ver en el rostro del hermano el rostro del Señor. En la pobreza personal y en la pobreza comunitaria, la posibilidad que Dios tiene para salvarnos. Y sobre todo de reconocer por medio de la pobreza que dejamos ser a Dios el Señor de nuestras vidas. No hay nadie en el centro más que el Señor, el dador de todos los bienes. Sintámonos invitados por el mismo Señor, por medio de San Francisco también, a ser pobres, a vivir la pobreza como el camino que nos lleva a la gloria de Dios Todopoderoso. La pobreza, no hay mayor tesoro que la pobreza, que nos libra de ataduras y nos hace ricos de cordura. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. Ay, la pobreza. No hay mayor tesoro. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. Ay, la pobreza. No hay mayor tesoro. Santa Clara es la misionera que llega a nuestros tiempos. Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Biografía de Santa Clara de nuestras hermanas clarisas de Salvatierra, Agurain. Estamos en el capítulo 13, dedicado a las misiones. En este momento las hermanas nos explican la expansión misionera de la Orden de Santa Clara a lo largo del mundo y por medio del tiempo. Estemos muy atentos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Al igual que a la naciente comunidad de San Damián, también hoy la intensidad de la contemplación en el retiro silencioso, lejos de aislarnos a las hijas de Clara de los intereses del mundo,
nos mantiene en una serena acogida de los mismos. Fecundidad de esta forma de vida son las diferentes fundaciones a lo largo y ancho de la tierra. Durante los años que vivió Clara en San Damián, vio crecer su comunidad hasta 50 hermanas y extenderse su orden por varias naciones de Europa. El anhelo de misión y de martirio atravesó siempre la orden de los menores. Clara también quiso ir al dar la vida en países hostiles al cristianismo. Mas Francisco llegó a tiempo para moderar su celo e ímpetu misionero, pidiéndole que no abandonara San Damián. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Vamos bien avanzados en el capítulo 12, donde las hermanas clarisas nos están mostrando cuál es su dimensión misionera. Las hermanas pueden ir a fundar monasterios a lugares propiamente llamados de misión. De hecho, lo están presentes casi desde el principio de la fundación de la Segunda Orden Franciscana o de la Orden de Santa Clara, como queramos llamarla. Pero su misión y su apostolado es distinto. Aún estando en zonas muy pobres, su apostolado es la contemplación por medio de la clausura. Las hermanas no salen de los muros de su monasterio a servir comedores sociales, por ejemplo, a dar clases, a dar catequesis. No, la vocación, la misión, el apostolado de las hermanas es vivir unidas al Señor, a Jesucristo esposo, y desde la pobreza, desde la penitencia, desde la fraternidad, ser luz y señal para todos los fieles, incluso para todas las personas del mundo entero, de que Dios está vivo, de que Dios es el todo bien, el sumo bien, el bien total. Por tanto, misioneras, sí, pero con el estilo propio de las hermanas clarisas, repartidas por todo el mundo, sí, pero con su sello propio, que la distingue de otras familias religiosas. En este punto damos a conocer a nuestros escuchantes que la incipiente fraternidad de hermanas pobres de Santa Clara, que el mismo San Francisco funda en San Damián, pronto creció y como semillas en distintos lugares de la tierra, las hermanas fueron creciendo en santidad y en número, en monasterios, en los distintos lugares de la tierra. Eso sí, desde el retiro silencioso, que no se aleja ni se aísla de las realidades de las personas, de la Iglesia, particularmente de los pobres y más necesitados, acogiéndolos en los tornos de las porterías de sus pobres viviendas y repartiendo con ellos el escaso pan que las hermanas tienen como un signo de la bondad y de la providencia del mismo Señor. Fecundidad de una forma de vida a lo largo del tiempo y de la historia. Hermanas que fueron creciendo en número y posteriormente creciendo y repartiéndose en distintos monasterios diseminados por todo el orbe. La misma Clara tenía esta vocación misionera y ella misma quiso ir a países hostiles al cristianismo. No lo consiguió, pero sus hijas sí lo han hecho. A ellas agradecemos su vocación y su servicio. Con ellas nos unimos para querer nosotros también, en cierto modo, vivir su propio carisma. La paz y el bien nuestra bandera y Dios en nuestro corazón. Somos soldados en la guerra,
Francisco es nuestra luz. Por el mundo llevaremos la alegría y la esperanza, la verdad y la justicia que nacen del amor. Y sembraremos la semilla de la paz y la armonía para hacer de cada día un canto para Dios, el testimonio de su vida. Francisco y Clara, @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo